Archivo Histórico Arquidiocesano Monseñor Bernardo Augusto Tilo. 400 años de historia en sus documentos. El archivo histórico de la Arquidiócesis de San José, parte integrante de la Curia Metropolitana, es el custodio de un conjunto de fondos documentales que se remontan a la época colonial y llegan hasta nuestros días. Su documento más antiguo data del año 1582. El Archivo Histórico Arquidiocesano ha tenido un largo proceso de formación. Su origen está ligado a la creación de la diócesis de San José en 1850 y el establecimiento de la vicaría capitular en la persona de José Gabriel del Campo el 2 de febrero de 1851, quien dio inicio a la actividad diocesana cediendo el testigo en enero de 1852 al primer obispo de San José, Anselmo Llorente y Lafuente, y a sus inmediatos colaboradores. Desde entonces, la labor de los obispos y arzobispos de San José y de la Curia Diocesana ha ido generando un fondo documental propio de la administración diocesana. Es importante destacar que hasta 1920 esa administración y por lo tanto su fondo documental tuvieron un ámbito nacional. En 1921, la creación de la provincia eclesiástica de Costa Rica elevó San José al rango de arquidiócesis y dio inicio a la división del país en diócesis hasta llegar a las 8 actuales. El Archivo Histórico Arquidiocesano alberga además otros numerosos fondos documentales, en algunos casos de mayor antigüedad que el propiamente diocesano, fondos que han ingresado al archivo en diferentes momentos de su historia, entre ellos el archivo de la Vicaría Foránea, es decir, de la institución que rigió Costa Rica a nivel eclesiástico durante la época colonial y hasta 1850, fondo documental que ingresó al archivo de la Curia Diocesana el 5 de octubre de 1852. Los archivos de las parroquias. El 13 de agosto de 1881 dio inicio la política de centralización de documentos parroquiales en el archivo de la Curia, con el decreto de Bernardo Augusto Tilo, segundo obispo de San José, disponiendo la transferencia al archivo de los documentos parroquiales anteriores a 1801. Medidas similares se han ido sucediendo en el tiempo, hasta llegar al decreto de centralización de documentos actualmente vigente, dado por Román Arrieta Villalobos, quinto arzobispo de San José, que establece la transferencia al archivo de los documentos parroquiales y de otras instituciones arquidiocesanas que tengan 50 años o más de antigüedad y valor histórico y cultural. Esta política ha convertido al Archivo Histórico Arquidiocesano en un gran centro de concentración de fondos documentales parroquiales,
entre los que cabe destacar los de la parroquia de Cartago, con documentos desde inicios del siglo XVII, de Heredia desde 1720 y San José desde 1738, los de las antiguas doctrinas indígenas desde el siglo XVIII, Ujarrás, Tres Ríos, Barba, Ciudad Colón y un largo etcétera de parroquias que se han ido creando en los distintos periodos de la historia de Costa Rica. Los archivos parroquiales resguardados en el Archivo Histórico Arquidiocesano proceden principalmente de la Arquidiócesis de San José y de la Diócesis de Cartago, aunque conserva parcialmente algunos fondos documentales de parroquias de otras diócesis. El archivo de la Catedral Metropolitana de San José. En 1996 ingresa al archivo el Fondo Documental de la Catedral Metropolitana, con documentos desde 1852 hasta nuestros días. Aproximadamente la mitad de su fondo documental es de naturaleza contable. Además, a lo largo del tiempo, el Archivo Histórico Arquidiocesano se ha ido enriqueciendo con pequeños fondos institucionales, el del seminario, por ejemplo, personales, Manuel Salazar Espinosa, Juan de Dios Trejos, Antonio Troyo Calderón, y colecciones, fotografía, afiches, partituras musicales, etc. Para el acceso a estos documentos, el archivo cuenta con diferentes inventarios e índices disponibles en la sala de consulta. Además, da acceso a información referencial del conjunto de subfondos a través de Internet, mediante el inventario general en línea en permanente actualización. Actualmente están publicados en el inventario general en línea los inventarios de Fondo Arquidiócesis de San José, fondos antiguos de 1582 a 1920, libros de acuerdos, circulares, visitas pastorales, cartas pastorales y parcialmente los libros sacramentales llevados por la curia, Fondo Catedral Metropolitana, más algunos pequeños fondos personales y de colecciones. El acceso a esta información puede hacerse directamente navegando a través de los inventarios y mediante los índices de personas, instituciones, lugares y materias, así como mediante un buscador. Este conjunto de fondos tuvo su primera sede estable en el actual edificio de la curia, construido por Bernardo Augusto Til entre 1886 y 1888. El archivo permaneció en el segundo piso de este edificio durante más de 100 años. En el año 2000, el archivo se trasladó a su actual sede en Avenida 10, antiguo convento de capuchinos, ubicado al costado este de la Iglesia de las Ánimas, donde cuenta
con amplio espacio para la atención de los investigadores y cualquier otra persona interesada en consultar sus documentos.